Y el Congreso aprobó este miércoles la solicitud hecha por el presidente Gabriel Boric para extender el estado de excepción constitucional en la macrozona norte. Esto a raíz de la crisis migratoria. Analizamos el escenario que se vive en el norte. Para eso estamos ya en contacto con el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. ¿Cómo está, gobernador? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y desde luego es muy importante lo que está pasando en el norte de Chile respecto al tema migratorio, que durante este tiempo hemos estado en pleno estado de excepción constitucional. Sí, gobernador, quiero primero su impresión con respecto a lo que fue la votación ayer, con muchísimos votos a favor y también la venia del nuevo gobierno. Digo venia porque efectivamente es el Ejecutivo el que tiene que pedir la prórroga. Esto fue desde el primer minuto considerado por el presidente Boric y su equipo. ¿Cómo ve un tema bien relevante cuando se le preguntaba al mandatario por qué en el norte sí y en el sur no? Para hacer un poco las comparaciones con estado de excepción, él dijo, bueno, en el caso del norte todavía siguen vigentes los problemas que originaron que se tuviera que llegar a ese punto. Bueno, evidentemente que las razones son muy distintas, ¿no? En el caso de la macrozona sur hay un problema interno en las comunidades del Gualmapu y en el caso de la zona norte es más bien un problema de ese estado de excepción constitucional fronterizo. Y valoro muchísimo que ayer 142 diputados hayan votado a favor. Lamento los 3 votos en contra y la abstención que se produjo. Pero lo cierto es que para el norte ha sido muy beneficioso este estado de excepción constitucional porque ha permitido que la frontera esté más resguardada por la presencia de Fuerzas Armadas. En el caso de mi región, las 2 provincias se encuentran inmersas en este estado de excepción constitucional porque el resguardo de la frontera implica una serie de situaciones. La frontera es muy larga, la que nos une con Perú y Bolivia, equivale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco a lo largo de toda España. Y la cantidad de efectivos de carabineros para el resguardo fronterizo es insuficiente, por lo tanto, aumentar no tan solo en dotación, sino que también en tecnología y en distintas herramientas es fundamental para que se produzca una etapa nueva, que es la reconducción, ¿no? En el marco de la nueva ley de migración. Y ese solo proceso de haber tenido este estado de excepción constitucional de emergencia nos ha permitido, desde que se inició este proceso, aproximadamente más de 3.300 reconducciones. Y ese es una cifra enorme porque, desde luego, hay una cantidad casi sin precedentes de la cantidad de cruces irregulares, más de 160 cruces irregulares en toda la macrozona. Déjeme detenerme en ese punto, en el de las reconducciones, que es una herramienta nueva, lleva bastante poco tiempo desde que se entró a regir el reglamento de la nueva ley de migraciones. ¿Cómo lo evalúa usted? Son más de 3.000 reconducciones las que nos cuenta se han realizado. En términos de balance, ¿es una herramienta efectiva? ¿Se está cumpliendo de buena manera? ¿Cómo lo ve? Es una muy buena herramienta, en realidad, porque en la ley anterior, las personas cuando ya ingresaban al país estaban obligadas a trasladarlas a Chile, ¿no? A pesar de que los pesquisen de manera flagrante en el límite fronterizo. Entonces ahí tenían que trasladarlos al país, bueno, por supuesto que analizar la situación de salud pública, pero adicionalmente tenían que avanzar en un proceso de autodenuncia de la Policía de Investigaciones. Pero ahora esta nueva figura les permite de manera directa e inmediata al momento de pesquisar a una persona que ingresa por un paso irregular, por estos más de 160 pasos irregulares que existen solamente en mi región, nos permite que las personas sean reconducidas de inmediato al límite fronterizo. Hay un cierto rechazo por parte del país receptor, en general casi el 77% de los casos, el país receptor rechaza el reingreso de personas al país, pero es una herramienta que existe, que está vigente y que ha sido muy valiosa para ordenar la migración, que de hecho ha sido una migración muy desordenada durante mucho tiempo y que hoy tiene que ser una migración mucho más selectiva. Ahora, en ese punto, para seguir, en su experiencia, gobernador Díaz, esa reconducción y que usted tiene una buena evaluación, ¿sería igual sin estado de excepción constitucional? No, yo creo que sería muy difícil porque no existe una cantidad de carabineros suficiente, que son los que por ley resguardan la frontera, una cantidad suficiente de carabineros para cubrir el largo tan amplísimo de nuestra frontera. Y eso implica que al ingresar las Fuerzas Armadas, no solamente el Ejército, sino que también la Marina, ¿no? Porque hay pasos de vigilancia, como en el hito 1, que está a cargo de la Marina, porque es un paso
que se regula en el borde costero de la región de Arica y Parinacota. Entonces es valiosísimo el aporte que ellos realizan porque es la manera de aumentar la dotación y de resguardar de una mejor forma la frontera. La frontera no puede ser tan permeable. El paso fronterizo Chacayuta lleva casi 2 años cerrados, Sí. pero eso no puede ser una situación que a pesar de estar cerrado el paso fronterizo, la frontera sigan ingresando personas sin analizar sus antecedentes, sin tener claridad de a qué vienen al país, sin saber cuál es su tiempo de estadía, sin saber absolutamente nada. Incluso ha permitido que se pesquisen durante este estado de excepción constitucional una mayor cantidad de droga que ingresa por la frontera por pasos irregulares, también eventuales tráfico de niños Sí. y otro tipo de situaciones. Ahora, usted nos da un punto que me parece bien relevante. Si no hubiera estado de excepción constitucional, la reconducción como herramienta para poder hacer el control migratorio sería muy distinto. Ahora, pensando que los estados de excepciones constitucionales no se deben eternizar, ¿qué cree usted que debería hacerse al respecto? El presidente Gabriel Boric dijo que hay que verlo desde la óptica humana, lo que es el problema migratorio, especialmente en la frontera norte del país, pero tomando el control de la frontera. Ujú. Yo creo que hay dos cosas que a lo menos deben incorporarse al análisis. La primera es evaluar una eventual apertura del paso fronterizo Chacayuta y Chungará. En mi región existen 2 pasos fronterizos importantísimos. Chacayuta es uno de los pasos fronterizos, es el paso fronterizo terrestre más importante del país. Solamente el año 2019, previo a la pandemia, hubo más de 7 millones de cruces de personas. Y en el caso de Chungará, que nos une con Bolivia, es uno de los pasos de carga más importantes de Chile. Por lo tanto, la cantidad de tráfico que existe por el paso fronterizo es muchísima. De modo tal que durante estos 2 años la frontera ha estado cerrada y eso no ha permitido una migración selectiva. O sea, antes, cuando existía la frontera aperturada, veíamos cómo ellos trataban de cumplir los requisitos, ¿no? Incluso fue una noticia nacional también que en el consulado de Chile, en la ciudad de Tacna, existían verdaderos campamentos en la calle de personas que querían optar a una visa. Por lo tanto, yo creo que llegó el momento de analizar una eventual apertura de la frontera y, por otra parte, ponernos de acuerdo como sociedad cuáles son los deberes que deberían tener las personas extranjeras o migrantes, cuáles son las obligaciones que deberían cumplir, cuáles son los derechos a los que deberían Sí, tener. pero Las profundas entendiendo eso, desigualdades. gobernador, pero no va al punto que yo quiero abordar con usted, que es el del control fronterizo. Usted me decía que la reconducción sin estado de excepción constitucional, es decir, sin la presencia militar en la zona colaborando con las policías, no sería posible. Acá hay un tema también de recurso humano y eso es un tema clave. Si finalmente se terminara, entendiendo yo el contexto que usted con su experiencia me dice, se terminara el estado de excepción constitucional, no se podría llevar a cabo la reconducción que usted evalúa como una buena herramienta porque no tendría gente para hacerlo. Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí hay que distinguir, ¿no? Vamos. Porque hay un grupo de personas que ingresan por pasos irregulares porque no tienen otra forma de ingresar al país. El paso fronterizo aperturado cercano a la región de Arica y Parinacota es el aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, a más de 2.000 kilómetros. Entonces, cuando uno lo reconduce, le dice, ¿sabe qué? En realidad no puede ingresar por acá, tiene que caminar o transitar 2.000 kilómetros. Entonces, en realidad, eso es algo que no es practicable. De modo tal que si se analiza una eventual apertura de la frontera, va a permitir descomprimir o sacar presión a la cantidad de personas que ingresan por pasos irregulares. Y desde luego, durante un periodo de tiempo sí se requieren vigilancias permanentes, pero en la frontera, y para eso también existen otras herramientas. El decreto 265 que se emitió por parte del Ministerio del Interior en conjunto con el Ministerio de Defensa permite que se pueda fortalecer los pasos fronterizos para que se pueda incorporar Fuerzas Armadas y también herramientas y tecnologías sin necesidad de pasar por un estado de excepción constitucional. Por lo tanto, las herramientas existen, pero también yo quería abordar un punto importante, ¿no? Que es la manera en cómo también se reciben a las personas migrantes. La ciudadanía en general en Arica durante mucho tiempo, durante estos 2 años, sobre todo de pandemia, ha vivido con mucho miedo. No tan solo por el aumento de delitos que se han producido, sino que también por la cantidad de migrantes que deambulan por la ciudad. Entonces, por eso yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad cuáles son los derechos que deberían cumplir, cuál es el acceso que ellos van a tener a salud, a educación, también al fomento de la cultura o acceso a vivienda. Entonces, es muy importante que existe esa característica, exista esa condición y esas profundas desigualdades que aún tenemos como sociedad, que como sociedad no hemos podido sortear, también tenemos que analizar de qué manera se va a enfrentar respecto de las personas en carácter de migración, porque aquí en mi región me dicen mucho, ¿sabe qué, gobernador? Uno va a la posta del Hospital Dr. Juan Noé y allá
nos demoramos 4 o 5 horas en que nos atiendan. Y ahí no cabe nadie más, y menos si es un extranjero. Pero eso en realidad no puede ser, porque tenemos que ponernos de acuerdo primero nosotros como sociedad. Ahora bien, una política migratoria es la encargada de dar solución a los problemas de desigualdad que tiene el país. Yo creo que no. Pero sin embargo, se tiene que avanzar en la manera en cómo enfrentamos ese proceso. Claro, porque el sistema, más que el sistema, esto hay que verlo de distintas ópticas. Desde lo migratorio, por supuesto, desde lo que es el ingreso, pero también desde qué pasa cuando ya ingresa. Y hemos conversado también con usted, gobernador, y con distintos actores de la zona norte del país, que el sistema, ya ahí voy, el sistema tiene que ser integral y que desgraciadamente en algunos puntos no se comunica, desde lo migratorio, desde el tema de seguridad, no de seguridad social, pero sí de identificación, el tema policial, el tema salud, educación. Ahí no se concatenan, digamos, y muchas veces el migrante que entra de manera irregular puede estar mucho tiempo en un mismo lugar y ni siquiera saber quién es, de dónde viene, qué hace. Es un poco también el asunto, ¿no? Hoy, por supuesto, y plenamente de acuerdo con la apreciación que acabas de indicar, porque efectivamente hoy, como existió durante mucho tiempo un descontrol migratorio, no se tiene un catastro, no se tiene un registro de las personas que han ingresado al país y dónde están. Solamente en mi región, el año pasado, 6.000 autodenuncias en la PDI, 6.000. De las cuales solamente se aprobaron y además se expulsaron aproximadamente a 230 entre expulsiones y aceptaciones de autodenuncia. Por lo tanto, ¿qué pasa con esas otras 5.700 personas que están en una condición de autodenuncia y que no se sabe dónde están? Hay muchas de ellas que ni siquiera pudieron ser notificadas. Porque la persona no fue habida, porque el domicilio es inexistente, porque no hay nadie en el domicilio o porque ya no vive ahí. Entonces, en definitiva, se perdió el rastro de dónde está esa persona extranjera. Entonces, eso yo creo que habla de un descontrol y eso no puede seguir sucediendo en nuestro país. Por eso se hace necesario pensar en un catastro. Ahora bien, como gobernadores del norte, nos juntamos con la ministra Siches y con su equipo de trabajo previo a que asumiera y con posterioridad también para analizar este proceso migratorio, y estamos entregando una propuesta única que abarca distintas aristas, no tan solo aspectos vinculados al factor fronterizo y al resguardo de la frontera, sino que también a la manera en cómo damos solución o cómo aportamos en alguna solución a enfrentar este proceso con un matiz mucho más amplio, como es enfrentarlo a través de una crisis humanitaria y establecer parámetros para que no se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es algo que a mí en particular me preocupa muchísimo. Sí, de todas maneras es un punto bien sensible en toda esta situación que estamos comentando. Coordinador Jorge Díaz, se nos acaba el tiempo, pero como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias y mandarle un saludo desde luego a la región de Arica y Parinacota. Que esté muy bien, chao.